tuve un gran maestro en la Escuela Superior de Música, el maestro Roberto Ruiz Guadalajara, que, bueno, si bien muchas de sus tesis y todo, pues bueno, las conservo ahí, lo que más aprendí de él fue a preguntar. Okay. Y él decía eso, los buenos maestros no son los que tienen las respuestas correctas, son los que hacen que te hagas las preguntas correctas. Pues tienes la pregunta correcta, buscas. Hoy en día hay pocas disciplinas populares que te exigen tanto como aprender piano. Tú sabes que hoy en día es esto mucho asociado al TDA, incluso estar sí, con el TikTok, con los reels de Instagram, Facebook. O sea, tenerlo todo de manera inmediata y buscar distraerte, eso prácticamente te tuesta los receptores de dopamina. Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a la producción audiovisual, creación de contenido de alto valor y marketing digital. Hoy vamos a platicar con una persona pues muy interesante, un músico, un pianista que ha estado en diferentes partes del mundo, que ha tenido grandes aprendizajes, obviamente. Nos va a hablar sobre la música, la cultura musical, que tiene un gran bagaje en su formación, y pues por eso está con nosotros Miguel Ángel Rivera Bustamante. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, amigo. Aquí muy contento de compartir este espacio con ustedes. Bienvenido nuevamente. Bienvenido a Oaxaqueños Podcast. Ya habíamos platicado antes, pero pues ahora sí en el episodio, como debe de ser. Déjame presentarte y le damos a la plática, ¿te parece? Miguel Ángel Rivera Bustamante, pianista, director general de la Academia de Alto Rendimiento Musicali, egresado de la Escuela Superior de Música y del Conservatorio del Liceu de Barcelona, gracias a una beca otorgada por la Fundación Carolina. En el 2003 hace su debut como solista con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Obviamente tienes un currículum amplio, no es todo lo que acabo de leer, hay muchísimos puntos que vamos a ir desglosando paso a paso, pero antes de que se me olvide y que se me vaya la idea, me llamó algo, la atención muchísimo, que dice que estudiaste análisis musical. Obviamente yo no soy músico, ni mucho menos, pero dije, le voy a preguntar antes que se me olvide, análisis musical. Es analizar los distintos tipos de género, ahorita que hay muchísimos, o analizas los que ya existen en cuanto a ritmo, ¿cómo se llama? Tonos, no sé. ¿O qué va? Porque pues digo, no es que nada más sea una clase, sino es pues es formación, ¿no? Es análisis musical. ¿De qué va? Pues mira, analizar significa separar. Okay. Entonces, analizar significa, como yo le digo a mis alumnos, es como deshebrar quesillo, es separar algo, abrirlo, para ver de qué está hecho. Entonces, la idea es que tú tienes obras hoy que tienen 300 años, 350, 400 años, te puedes adentrar incluso más, pero digamos que el análisis es ver de qué está hecho, cómo está hecho, cuál es la idea. Okay. Y los autores han tenido diversas influencias para sus ideas, pues ya sea su propia experiencia del mundo, su creatividad, pero también está su cultura, también toda la tradición, todo su bagaje, están sus propias ideas o las ideologías políticas, o digamos si quieren agradar a un cliente en particular. Yo te preguntaría aquí mismo, si vamos a analizar, por ejemplo, los muebles de madera, hay una escalera, por ejemplo. Claro. Esa escalera, uno como adulto ciñe la finalidad de la escalera a subirse. Sí. Eso es todo. Pero ahorita estamos usándola para otra cosa, mira. Sí, entonces, tiene otra función. Y los muebles parece que ya están dados, pero la realidad es que son parte de tienen una historia de un desarrollo cultural. O sea, las primeras sillas, o sea, tú vas a un pueblito y la silla es una piedra inclusive, eso es la silla. Está definido por su función, etcétera. Entonces, así uno puede definir e ir viendo qué hay. Hoy en día, pues, tenemos este sesgo que nos hace poner los ojos en el presente y pensamos en géneros musicales. Pues, salsa, bachata, reggaetón, romántico, bolero, pop. Sí. Y parece que eso es lo que hay y ya.
Okay. Y la realidad es que son como condensaciones de estilos que se van poniendo de moda, pero hoy en día lo que guía eso es el capitalismo. Hoy todos pues lo que hacen es reggaetón porque es lo que se vende. Y la Sí, es más finalidad comercial, ¿no? La finalidad de la música es mercancía, pues, o sea, es venderla. Sí. Tú ves artistas, no sé, Alejandro Sanz o quien sea, que hacían un estilo y de pronto ya se montan a hacer reggaetón porque es lo que está en la mira de todos, ¿me explico? Entonces, en la antigüedad no era así. En la antigüedad, digo, por decir algo, ¿no? Hace 200, 300 sí, claro, años para atrás, había otros motivos. Por ejemplo, el homenaje, por ejemplo, la libertad creativa, por ejemplo, el mecenazgo. Es decir, había otras cosas que movían la producción del arte, no necesariamente mercancía. Hoy en día nos cuesta trabajo. Entonces, el análisis integral consiste en ver todo el contexto sociocultural, la biografía del autor. De ahí a ver qué material usa. Hoy en día la música popular, la que está en el oído de la gente, pues es un sistema que llamamos sistema tonal, que es lo más exitoso que tenemos en la música occidental, que es esta producción de influencia helénica y que ha pasado por Europa y que ha llegado acá y como comentamos la otra vez, incluso la música tradicional oaxaqueña pues es tonal, a final de cuentas es el sistema tonal, pero no es el único, hay otros sistemas. Análisis integral sería ver qué sistema está utilizando y dentro de ese sistema qué tipo de lenguaje, cómo utiliza esos elementos. ¿Me explico? Ahorita estoy hablando así muy en abstracto, pero la realidad es que hay que entrar a conocer los conceptos de la música para poder comprender un poquito más a profundidad. Pero, entonces pues, ves más, obviamente ves historia, ves filosofía. ¿Qué otras materias ves en esa formación, en ese análisis? Bueno, el análisis musical sí es totalmente la historiografía inclusive, ¿no? Que historiografía. Es revisión de lo que... Porque generalmente la historia de los músicos son mitos. Este mito de que Beethoven se quedó sordo porque está el testamento de Heiligenstadt, que es donde él le escribe a su familia, dice, familia, queridos, ustedes saben que tengo un carácter muy feo, que no sé qué, pero ustedes no saben mi secreto, ¿no? Que no oigo de un oído. Pues, es la realidad, él empieza a dejar de oír de un oído, se asusta, escribe esta carta y ya, pasa, se le va el susto. Y sigue yendo a conciertos, sigue criticando a otros pianistas porque era bien criticón y el oído no lo pierde hasta ya entrados los 1820. Sin embargo, hoy digo Beethoven y todos, el sordo, el genio sordo que compuso sin oír, y son muchos mitos. Okay, entonces, no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, y realmente es así con todo, igual pues con la historia de México, todo, pues tú sabes que ahí se forman los mitos y es que no podemos dejar de pensar en mitos. O sea, nosotros somos entidades que pues tenemos por lo menos 3 géneros de materialidad, es la biológica, la psicológica, la perceptual y la simbólica. Y los símbolos pesan mucho. Sin embargo, esta parte que tenemos como de generar mitos, todos tenemos eso, el abuelito, ¿no? Mi abuelito era una figura mítica. Y el abuelo, mi abuelita sale en un tipo podcast que hacíamos en la época, decía, es que un gran hombre y es un mito. Claro. Y si te vas para atrás con tus ancestros, se cuenta que un abuelo tuyo fue... y uno lo recibe no tal cual ocurrió el suceso, sino una interpretación de ese suceso donde tú generas un personaje. Y la grandiosidad de Beethoven que hoy vemos, no yo que no la tenga, sino que el relato y la historia que conocemos de Beethoven, de grandiosidad, el culmen con la novena de Beethoven, es la lectura de Wagner acerca de él. Y que después fue utilizada pues por la idea nazi, ¿no? Prácticamente de superioridad y todo esto. Veo que sí estás muy clavado, sí has estudiado y muchas cuestiones. Y la pregunta va hacia atrás, justamente. ¿Cómo fue que entras a la música? ¿Cómo empieza el gusto por la música? ¿Quién influye en ti para dedicarte a la música? Pues vámonos para atrás. Vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Retrospección. Háblame del pasado, de tu historia, de tu familia. ¿Cómo fue? Pues yo vengo de familia de músicos. Okay. Y yo es realmente hasta ahora, esta etapa de mi vida, que yo realmente siento que es una gran bendición. Okay. Porque después de salir a estudiar, hacer mis cosas, incluso vivir muy solitario en algunas temporadas, muy alejado de la convivencia familiar, pues cada que hay reunión familiar, siempre la música está presente. Y todos cantan, y cantan bien. Okay. Mis primas, mis tías, de verdad es muy impresionante. Y es algo que cuando regresas, ves hacia el pasado, hacia el interior de quién eres,
lo encuentras y te sientes bendito. Eso me ha pasado a mí. Tengo pues tíos pianista, tecladista, que canta, que guitarra. Mi mamá, que no se dedica a la música, toca la guitarra y canta muy bonito. Okay. Pero yo vengo de 2 familias así, que son músicos. Rivera, por parte de mi papá, y pues mi abuelo fue un compositor muy reconocido, incluso a nivel mundial. Igual mi tío Gil Rivera, él tiene, pues es de los compositores oaxaqueños más prolíficos y más conocidos. Ahorita, digamos ya en estas épocas en lo que pega otro tipo de música menos poética, menos elaborada, estructurada por aquí, y menos ingeniosa en sentido armónico, quiero decir. Pero ahorita estamos regresando un poquito, yo lo oigo, grupos como, pues no sé, Siddhartha, música popular, donde la innovación viene de otra vena que no es necesariamente la búsqueda armónica o la colocación de algo. Es muy interesante lo que ocurre ahí. Es música en una tonalidad, con acordes normalitos de ahí, una voz bonita, una temática padre, un ritmo pegajoso, unas mezclas interesantes, y de eso va. Mi tío pues tenía otras técnicas de composición, era la poesía, la rima, siempre ver que tuviera un mensaje muy profundo. A veces demoraba 10 años en componer una canción. Entonces, por parte de la familia de mi papá, tengo otro tío, Toño, pues igual es guitarrista, tecladista y cantante muy conocido aquí en la ciudad. Familia de mi mamá, pues mi abuelo Manuel Bustamante Gris, pianista. Él fue muy conocido, tuvo uno de los grupos más grandes en su momento aquí en Oaxaca, en los 70s, 80s. ¿Cuál era? Manuel Bustamante Gris, así se llamaba MBG. El grupo. Así es. Okay. Luego de ahí, pues mi tío Manuel, bajista brutal, mi tío Gil Bustamante, pues todavía toca mucho, mi hermano es baterista, mi papá es cantante. Es decir, nunca he salido de eso y no conozco una vida fuera de eso. Y en algún momento dijiste, es que ambas familias son músicos, yo no quiero ser músico, yo me quiero dedicar a otra cosa. No sé si te entró parte de la rebeldía, ya ves que de repente entra, o que digas, no, yo no quiero seguir el mismo camino de mi familia. ¿Alguna vez te pasó? ¿Pensaste eso? Mira, nunca tuve la convicción absoluta de ser músico, incluso aún ahora no la tengo. Okay. O sea, yo me considero maestro de música, y lo que más me fascina en realidad es como una cosa que me tiene ahí prendado de la música, es encontrar cosas que no sabía que habían. Es esta idea de, a ver, esta historia que te contaron no es así y no es así. ¿Por qué? Porque la historia de la música, como te la cuentan en la academia, es una especie de escultura, es como un canon incuestionable. La historia de la música es así. Okay. Y ya no digamos la interpretación, que ahí se pone peor. Los maestros, últimamente menos, afortunadamente, pero antes las tradiciones de cómo se enseña eran rígidas. Mozart se toca así. Okay. En el estilo mozartiano, ni existe eso, pero así decían. Chopin es el estilo chopiniano, Beethoven es muy Beethoven. Se generan estas, son parte de nuestros sesgos, lo que te digo de pensar en mitos o pensar dicotómicamente. Entonces, para mí, destruir un poco eso y buscar mi libertad es más importante que tocar el piano. He usado el piano, la música y los mitos sobre la música para tratar de liberar esas estructuras, porque yo, debido a mi propia historia de vida, era demasiado, tienes que obedecer esto, y era muy raro. Yo no sabía bien en qué situaciones yo me sentía libre, porque yo siento que he sido siempre un maestro de algo, de profesor, digamos. Yo tenía compañeros en la superior de música que le decía, oye, si le haces así, y si mejor acá, aquí no oigo muy bien, y me ponía yo en esta actitud pedagógica. Unos se lo tomaban bien, otros no. Claro. Pero yo no me daba cuenta, yo decía, pues te estoy ayudando, ¿no? Era algo natural tuyo, pues, ¿no? Y otros como que le dabas en el ego, y yo decía, bueno, pues ya no le dices, ¿no? Y otros amigos no. De hecho, yo creo que tuve oportunidad de colaborarle a la vida de ciertos amigos que yo podía ir y ver, pero a la hora de tocar, yo me transformaba en otra cosa y era un ente que obedecía a la maestra. Y la misma maestra me decía, oye, pero ¿por qué te veo así a la hora de tocar? Una especie de contradicción. Ajá. Y en esta búsqueda de resolverme, la música siempre fue un pretexto a partir de mis 20 años para deconstruirla, como se dice ahorita popularmente, ¿no? Entonces, a partir de 2008, 2007, pues, conocí un libro que se llama Malestar en la cultura, de Freud, y ese fue el primer choque frontal con una manera de ver el mundo que jamás había pensado, y entonces ahí dije, bueno, todo lo que yo creía lo voy a cuestionar a partir de ahora. Entonces, digamos que nunca tuve la convicción, voy a ser el pianista, concertista. Eso fueron pues cosas que ocurrieron a la par de que yo veía cómo me ganaba la vida, o a la par que yo resolvía cuestiones internas, ¿no? Dudas. Yo a veces quería encontrar la verdad en la música como si fuera ciencia. O sea,
confusiones extrañas en mi cabeza. Claro. Y yo no podía disfrutar la música. O sea, esa es la cuestión. Sí, que porque yo no, todo te cuestionabas si no lo disfrutabas. y o era ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué este maestro dice esto? ¿Por qué el otro? Y yo no encontraba dónde estaba mi convicción. Claro. En el medio de lo que me decía el maestro Juanito y la maestra Juanita. Claro. Y no podía yo creer en lo mío. Uh-huh. Y es muy extraño. Ahorita, bueno, es totalmente diferente, pero yo volteo y veo los músicos oaxaqueños aquí en los portales, que tocan la guitarra, que vienen y cantan y hacen y están completamente comprometidos con cómo creen que es la música y lo hacen de una manera maravillosa. Y eso yo dije, yo quiero eso para mí. Y lo estoy reencontrando. Tiene ya un par de años, un poquito más, que estoy reenamorándome de ese proceso, pero ya no desde la ingenuidad, digamos, que también es algo que yo no me he querido permitir, sino desde la crítica hacia mí mismo, algo así. ¿Crees que has perdido la capacidad de asombro? No, para nada. Ahorita la tengo al quíntuple. De hecho, hay un compositor que se llama Johann Sebastian Bach, que escribe dos obras que son fundamentales en la historia de la música, que es el Clave bien temperado. Después de la muerte de Bach, pues ese libro se entendía como un manual para aprender de armonía, de teclado, de composición, de todo. Hoy en día se ha perdido un poquito. Hoy es obligatorio en las escuelas tocar preludios y fugas de Bach, casi siempre uno al año o dos al año, depende del maestro. Pero digamos, mi percepción era, pues es una obra escolar, que es como un requisito hacerlo y es dificilísimo. Para mi mente se quedó como algo difícil. Y últimamente me ha pasado, agarro un preludio, una fuga de Bach, la empiezo a tocar, la empiezo a leer, empiezo a ver, y esa capacidad de asombro está como al triple. A veces en 4 o 5 compases de Bach puedo yo perderme ahí un día, viendo qué está pasando, por qué, analizando, viendo la armonía, los cambios, las inflexiones, todo. Una cantidad de sofisticaciones y sutilezas, pero es todo un universo. Sí, por lo que escucho, todo un sí. universo. ¿Y nunca te preguntaste si realmente te querías dedicar al estudio de la música o a la filosofía como tal? No sé, o combinarlas, que hacía que, no sé si la palabra correcta es te confundieras o que te fueras hacia ambos caminos o hacia varios caminos. Totalmente, sí. Y tuve un gran maestro en la Escuela Superior de Música, el maestro Roberto Ruiz Guadalajara, que, bueno, si bien muchas de sus tesis y todo, pues bueno, las conservo ahí, lo que más aprendí de él fue a preguntar. Okay. Y él decía eso, los buenos maestros no son los que tienen las respuestas correctas, son los que hacen que te hagas las preguntas correctas. Pues tienes la pregunta correcta, buscas. Y esa ansia de buscar, yo creo que ahí está el sentido incluso de la vida a nivel espiritual. Sí, o sea, sí. El no moverse, el preguntarse constante. Porque si te respondes, te quedas quieto. Si tú tienes una respuesta, ya, la vida es esto, no sé, dejas de vivir. Si no sientes esta maravilla de ver qué puede haber más ahí, ¿me explico? Y sí, este maestro fue así. Él era filósofo, además. Entonces siempre citaba Platón, Aristóteles, que el escala, que por qué y por qué el otro. Y aparte tenía él este histrionismo fabuloso en el que bailaba, cantaba, declamaba, hacía todo en clase, brincaba, gritaba y con diapositivas. En estos no había internet ni nada de eso ahí, ¿no? Y era una verdadera sesión de ver una persona que vive en el arte y por el arte y para el arte. Sí, totalmente. Yo creo que me contagió de estas inquietudes. Ok. Ahora, no toda tu formación musical fue aquí en México. Saliste. Me imagino que hace rato decías que hay veces un poco solitario allá. ¿Qué aprendizajes tuviste estando allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Y qué podrías decir que te dejó salir de México, estudiar y estar lejos de tu familia? Bueno, 2006 me fui a Alemania y eso fue más como golpe de suerte. Que había una familia de músicos alemanes, tremendos músicos alemanes, así, y pues eran niños y ya tenían repertorio de adulto. Yo me acuerdo mucho a la maestra Irina decirlo, que están tocando repertorio de adultos, ¿no? Y tocaban muy bien. O sea, traía mucho nivel, pues, muy ¿no? Bien. Sí, sí. Pues yo hice amistad con la familia y eso fue 2002, 2003. Okay. Por ahí 2006 me invitan y me voy para allá. Me escucha la maestra de esta chica que se llama Milena
Y pues les gusta como toco. Primero no sabían si yo era pianista o no, y no sé qué. Ya me invitan a estar ahí. Y entonces, bueno, el aprendizaje ahí sí realmente más que académico, de vamos, Claro. yo te dicto algo, fue la vivencia, fue A la eso vida. me refiero. Es Ok. ver cómo viven ellos. O sea, ellos son de una familia católica, pero ilustrada. Estos católicos trascendentales que conocen de teología, conocen de las lecturas simbólicas de la Biblia, conocen de muchísimas cosas que realmente si tú lees la Biblia de manera literal, pues le estás matando todo el sentido. Ok. Que realmente no es la literalidad, es todo el mito, me explico, el poder de la metáfora, la analogía, etcétera. Y esta familia, pues a mí me tocó estar en varias temporadas, porque para ellos el calendario religioso, pues prácticamente ordena su día. Me tocó estar en Pascua y era un ritual en la mañana, escuchar Bach y hacer esto, pararse a estudiar a las 6 de la mañana inexorablemente. Yo recuerdo estar dormido y pum, abrí los ojos y re mi fa sol la si, oyendo las escalas que estaban haciendo, A las 6 de la mañana. tenían 3 pianos de cola. Ya. Preciosos, grandotes, preciosos arriba. Y yo decía, qué disciplina. Y Claro. aparte, la disciplina era la relación con el instrumento, era casi espiritual. Yo recuerdo era respetar el piano. Yo a veces me iba al piano e improvisaba algunas cosas y era como que, no, ¿Qué estás espérate, haciendo, esto no? es como Ajá. un templo. O sea, la cosmovisión que tenían de la música, a mí me fascinó de tal manera. Yo llegué a ser partícipe de eso en algún momento. Se me contagió y realmente, no sé, me empecé a sentir realmente bien. Cómo veían la música, el respeto que tenían por las clases. Y aparte de eso, sí, la eficiencia con la que trabajaban. O sea, yo recuerdo ver a Milena poner un scherzo de Chopin así en 2 semanas, pero de que lo empieza a leer y tenerlo para concierto, y además de otro material, ¿no? Y la maestra correcciones acá y ¡pum! Rapidísimo y bien, ¿eh? Y siempre desde la humildad, una cosa muy, Ok. muy. Eso es lo que yo creo que más aprendí con ellos, porque mi experiencia de Alemania es la experiencia de la familia Ivandich, no es Alemania. Yo creo que fue Claro. Alemania a través de ellos, porque aparte ellos tienen ascendencia argentina. La Ok. mamá es argentina, el papá es croata argentino también. Entonces, Sí, croata, alemán, No argentino. te costó tanto trabajo, pues. No, y aparte fue muy divertido porque todas las casas ahí, era un pueblito ahí como de ricos que se llama Wagenheim. La casa de ellos era de colores y alegre y gritona y todas las Sí, casas claro. blancas, aburridas, ¿no? Ok. Y ellos eran la familia Se como daban a alegre. notar, pues, ¿no? Uh-huh. Siempre, no sé, muy padre. Yo no diría que conocí la experiencia del alemán así. Eso te iba a preguntar. Sobrio, rígido, no. Sí conocí gente así, pero yo siempre estuve pegado a la familia. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 2006. Todo el año. Y luego en Barcelona fue 2008-2009, que fue en máster. Okay. Y ahí lo mismo, o sea, la experiencia de vida, más que lo académico en mi caso, era la pregunta. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago? ¿Por qué vine lejos? Más ¿Si voy a regresar o no o me voy a quedar? Todo eso. Y ahí fue una cosa muy rara, porque hacia el final yo ya no quería tocar el piano, así. Yo ya más me la pasaba ahí. Acababa de salir YouTube para los dispositivos, 2007, era una cosa así. Entonces había foros como que se armaban dentro de las mismas páginas de YouTube en los videos. Uh-huh. Y ahí fue donde la filosofía me empezó a llamar mucho más la atención. Y también una manera de evadir ahí ya el piano. Yo no quería. Esa era la siguiente pregunta, fíjate. Si en algún momento dudaste en seguir siendo músico o en ese caso pianista. Como que la enlazaste sin saber qué era la siguiente pregunta, pero ¿sí dudaste en algún momento? Fíjate que sí. A mí me gusta. Hay una historia arquetípica que es el discurso de las 3 transformaciones de Nietzsche. Él habla del camello que se transforma en león y que se transforma en niño. Que es como una especie de historia arquetípica de el camello simboliza a aquel que soporta el peso de la tradición. Imagínate a alguien que tiene que hacer las cosas porque así se hacen y lo soporta. O sea, digamos, Nietzsche está hablando de la religión, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos pensar en cualquier cosa. En la cultura. O en el piano. En mi caso era la música. Esto es así, no puedes pensar, no puedes hacer. Tienes que estudiarte todas las escalas, todas las tonalidades, todos los arpegios, dominar, conocer todo el Hanon, estudios de Chopin, estudios de Rachmaninoff, pum. Y luego le pierdes todo el sentido. O sea, esa tradición tiene su efecto y por supuesto que desarrolla muchas cosas, ¿verdad? Pero de pronto
llega un momento en el que el camello se rebela contra la tradición y se convierte en león. El león lo que hace es destruir la tradición. Es como cuando dices ya basta. Es lo que pasa con las protestas sociales. Saben que esto ya estuvo. Ya basta de la opresión, algo así. Entonces la reacción es con violencia. Pues yo no quiero más. Y renegar, etcétera. Yo esa etapa de renegar sí la viví. A partir de, yo creo, 2009 y hasta como 2018, una cosa así. Sí. Sí, fue una etapa muy larga, muy fuerte, en la cual sí tocaba, pero no con muchas ganas y siempre desde el sufrimiento. Ya después, en cierto momento, a través de conocer personas maravillosas, entrar en contacto con lecturas maravillosas. Ahorita yo me considero, así me pienso, en la tercera transformación, que es el león después que apacigua la ira, se convierte en niño, que redescubre el mundo a partir de la inocencia y desde el juego. Yo me siento ahí porque aparte, tú has visto cómo juega un niño. Claro. Con absoluta maravilla, creando una realidad. Él puede creer que esto es una nave espacial y claro, que va a viajar y a volar, y él fabrica esa realidad y para él es absolutamente serio y real. Pero ya no desde que no es cierto, no es una nave espacial. Claro, claro. Y redescubrir la música desde ese punto de vista es, yo creo, la etapa en la que estoy. Me considero en la mejor etapa de mi vida. Ok, sí te preguntaba porque pues justamente eso, ¿no? Un niño ve una caja y piensa que es una nave espacial y su capacidad de asombro, de imaginación es tremenda, ¿no? Por eso te preguntaba hace rato si habías perdido la capacidad, pero me dices que no y ahorita ya me respondiste, ¿no? En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxaqueños Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. En Oaxaca, aquí hay un tema que platicamos ese día. En Oaxaca hay mucho talento, hay mucha música, mucho talento musical, ¿no? Platicábamos acerca de cómo muchas personas, no sé si estén cerradas a la innovación o dicen, es que la música de Oaxaca se debe preservar tal cual. Platicamos acerca de los bailables, de las danzas, de la música, que decían, es que esto es muy propio, es muy nuestro. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Que pues platicábamos que ¿por qué dicen que es nuestro o qué es lo nuestro? No sé si me expliqué. Sí. Mira, todos necesitamos ser alguien. Cuando dices ser alguien, me refiero a adquirir una identidad. Por eso las personas, no sé si te ha pasado, yo conozco gente que de pronto dice que yo no sé nada de mis ancestros. Sí. O no sé, yo fui adoptado, o mi mamá murió, yo voy a hacer investigación, porque no se sienten completos, o tengo que investigar quién soy. Entonces, es decir, como que hay una búsqueda de aquellas cosas y opciones que hay en el mundo, yo me tengo que identificar. Eso pasa mucho en la adolescencia cuando los niños cambian de ropa, que siempre los has vestido de marinerito y de pronto el niño, ¿sabes qué? Me voy a dejar el pelo largo, me voy a perforar, me voy a pintar el pelo, me voy a hacer tatuajes. Y luego hoy en día vemos las fotos de antes y se ve uno bien raro, ¿no? Así Claro. digo, yo nunca hice eso. Yo casi siempre me he vestido así, siempre igual, con Okay. así camisetas polo y así. Pero hay gente que pasó por su etapa de emo, pasó por su etapa de rocker, de punketo, de darketo, de skate, ¿no? Estás buscando identidad. ¿Quién soy? Porque eso de que de ti nace y hay una esencia, yo no creo en eso. O sea, todo está influido a final de cuentas por los símbolos. Entonces, al final del día tenemos en Oaxaca un estado que su tradición ha sido ser arraigada a ciertas cosas que, como platicamos aquella vez, pues muchas veces si le rascas y ves la genealogía no es tan tuyo como crees, ¿verdad? O sea, esta festividad data del 1932, esta festividad data de, o sea, no tiene ni 100 años y decimos que esto es lo que nos confiere identidad. A mí me parece más un tema político y económico. Al final del día lo que vende Oaxaca pues es esto, el turismo. Pues que la alebrije, la memela, los tapetes, las tlayudas, el mole, los edificios. Entonces eso va conformando la moral. O sea, yo no creo que es que debe de ser, sino es que hacemos que tenga que ser así. Okay. Porque prácticamente de eso dependemos. O
sea, Oaxaca, pues tú sabes, no tenemos así una industria productora que haga tecnología. Realmente lo que tenemos y que atrae mucho al público es esto, esa especie de conservadurismo en lo cultural que mantiene las cosas aparentemente como han sido siempre. Pues también la memoria es limitada, más allá de 2, 3 generaciones no tienes registro. Ahorita que hay internet puede ser, pero pues antes no había. Claro. Entonces ahorita yo le digo a alguien a ver cómo era el Oaxaca de 1900, pues nadie sabe. Claro. Habrá una foto perdida y entonces tú recreas, pero en esa recreación proyectas tu presente. O sea, estás reconstruyendo lo que no viviste y vas a tener un sesgo. Yo opino que es eso, ¿no? Yo no creo que deba permanecer así. Yo creo que es un tipo de ideología que tiene que ver con lo político y lo económico. ¿Cuál es, y hablando un poco más en general, no necesariamente institucional, crees que tengamos algunas debilidades, fortalezas o algunas áreas de oportunidad en cuanto a música, en cuanto a cultura, a cuestiones artísticas del Estado? Yo creo que lo que viene a agitar un poco las cosas son las ideologías entrantes y salientes, porque a fin de cuentas son las que administran tanto el contenido de la educación para el músico como el dinero. Entonces, si el dinero pues desaparece por ahí, pues ya afecta. Y si la ideología dice, ¿saben qué? Ahora entró el de un partido que ahora él quiere rescatar no sé qué, pues lo que va a hacer es que los que ya están los vamos a mover a un lado y le vamos a dar preferencia, por ejemplo, a algún colectivo. Este colectivo de gente que nunca ha sido visible, ahora le vamos a meter todo el dinero. A mí me tocó ver en la Ciudad de México mucho, ¿eh? O sea, yo creo que a fin de cuentas es un tema de golpeteo político. Es esto, porque mira, la realidad yo creo, talento hay donde sea. Es un dicho muy popular y está en el imaginario oaxaqueño. Aquí en Oaxaca hay mucho talento, pero es que en todos lados hay talento. La cosa es cómo la tradición de este pueblo exalta o denigra ciertas profesiones. Habrá pueblos para los cuales ser chamán es lo máximo y pueblos para los cuales ser, no sé, músico sea lo máximo. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Los romanos veían al guerrero como wow, lo máximo, y los griegos pues al ciudadano ideal, que era, ¿no?, mente, cuerpo, arte, ¿no? Era prácticamente un ciudadano, ¿no? Y ese tipo de ciudadano que era artista, el romano lo veía como débil. Entonces, esas ideologías políticas acaban emplazando la figura del músico como en un lugar específico de la sociedad. Y digo, ahorita el músico, aquí para vivir, pues tiene que hacer de todo. Sí. De todo. Y eso, Pepe Torres me lo decía, eso es muy típico de México. Tú veías acá un violinista en la Sinfónica, saliendo se va al restaurante y de ahí se va a la plaza a tocar al mariachi. En la Sinfónica la gente lo mira y dice, wow, es el maestro. Sale de ahí el restaurante, él es el empleado que está acá así en un tercer plano tocando para los extranjeros. Es decir, ese mismo músico tiene que actuar de diferentes maneras para ganarse la vida y está ganándose la vida. De pronto llega un político y dice, ¿saben qué? Esto es muy europeo, esto lo vamos a borrar y solamente vamos a inyectarle dinero a tal estilo de música o a tal sector de los músicos. Entonces ahí ya, vámonos, mueve otra vez el terreno y el individuo músico pues se tiene que adaptar a las nuevas reglas del juego. Claro. Ok, ahora hablando siguiendo con el tema de la música, pero tú tienes una escuela de alto rendimiento que se llama Musicali. Gracias. ¿Cómo fue que nace? ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué decidiste hacer una escuela de música? ¿Qué significa alto rendimiento? ¿Qué diferencia hay entre las otras escuelas que ya existen? Háblame sobre eso, por favor. Bueno, se llamaba Alta Formación. Así era el primer nombre de mi academia. Luego ya se puso Musicali, una anécdota que ya te conté, ahí muy curiosa. Realmente Musicali lo puse porque no sabía yo qué hacer con mi vida. Esa es la realidad. Okay. Ya antes había yo llevado unos proyectos con el IEVO a todos los estados, a todos los municipios donde hay IEVOs en el estado de Oaxaca. Y llevé material, unas pláticas, unas conferencias, unas charlas, interacciones. Me pareció difícil, justo por mis propios sesgos. Yo venía de una educación académica, formativa, donde también te dan una historia del arte de cierta manera, donde a veces omiten muchas cosas del presente geográfico, digamos, ¿no? Y Musicali lo pongo regresando de estudiar en Barcelona y después de haber dado clases a domicilio, etcétera, y yo lo veía como una especie de oasis. Yo me sentía
no me sentía bien en ese entonces. Entonces para mí era, ok, no encuentro un espacio en el cual haya ciertas cosas, yo lo voy a hacer. ¿Cómo qué cosas? Libros, lectura, cultura, griego, latín, filosofía, música, que la visión de la música no sea mercantil. Ok. Es decir, a ver, hoy en día en el capitalismo es difícil pensar algo que no sea mercancía. Siempre uno hace algo por el beneficio, siempre. Y es dificilísimo salir. Teodoro Adorno decía, en el capitalismo el amor no es posible, porque el que ama así sin condiciones o sin esperar algo a cambio, es visto como sospechoso o como loco. Entonces hacer algo de absolutamente buena fe sin que, oye, ¿cuánto vas a pagar? ¿De cómo va a estar? O algo, es difícil. Entonces los chicos cuando van a estudiar música ya traen esto, yo quiero vivir y de esto y lo otro. Y hay chicos a los que le ha funcionado. Yo tengo un amigo que desde que entró a la superior de música, él dijo, yo quiero hacer lana. Y yo lo veía mucho sobre la lana. Ahorita tiene mucha lana, es principal clarinetista de una banda muy famosa, muy famosa. Aquí en México. Aquí en México. Okay. Y tiene su casa en Estados Unidos y es carrazo y esposa okay. Y así todo así. Él lo tenía claro, ¿verdad? Sí. Y hay gente que dice, voy a hacer business. Y igual aquí en Oaxaca hay gente que entra a Bellas Artes o las academias, dice, yo de aquí a mi grupo de cumbias, de aquí a mi grupo de trompetas. Yo no quería eso con la música. Yo tenía, ahorita ya no tanto, pero en ese entonces yo creía que la música revelaba una cosa del espíritu humano. Esa era mi búsqueda y por ahí estaba yo medio atormentadón. Entonces lo que hice fue traer todos los libros que tengo, porque tenía muchísimos libros, estoy hablando de miles de libros, miles. Por eso me cayó bien Carlos Espíndola, que después estuvo con nosotros en Musicali dando clases de griego, de latín, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, primero que nada, Musicali era una biblioteca de libros, de partituras y de música. Y empecé a dar cursitos que de esto, cosas que yo me acordaba de historia del arte, temas que yo había estudiado muy bien, pues yo dije, esto se tiene que conocer. Le empecé a hacer en Musicali y lo empecé a hacer en Casa de la Cultura. Di conferencias sobre Egipto, sobre arquitectura griega, di conferencias sobre música en el impresionismo, Bach, sobre las pasiones, crucifixiones, temas así icónicos, digamos, de la tradición judío-cristiana, temas icónicos de la cultura, egipcio, hombre, a mí Egipto, ahí sabrás, la gente que me conoce, estoy todo el rato viendo Egiptomanía, estos canales de cosas que sí me fascinan, ¿no? Absolutamente. Entonces Musicali surge así. Pues sí es un negocio, pero más que un negocio era un oasis donde yo podía estar todo el día. Que llegaba gente y hay muchos testimonios que tú puedes preguntar de gente que yo le pude transmitir mucha de esa energía. Incluso aún ahora hay alumnos que dices que la realidad, tú me enseñaste a amar la música, la pasión, la entrega. Después me di cuenta que era mucho desgaste porque había niños como medio flojitos o tenían una situación en casa difícil o no sé, claro. Y de mí venía la energía, después me di cuenta que era muy desgastante y ahorita ya tengo más distancia. Ok. Pero sí, por ahí era. ¿Por qué recomiendas o por qué recomendarías estudiar música o tocar algún instrumento? Creo que la pregunta más importante. Mira, hoy en día hay pocas disciplinas populares que te exigen mucho. Pocas. Que te exigen tanto como aprender piano. Tú sabes que hoy en día es esto mucho asociado al TDA, incluso estar con claro. El TikTok, con los reels de Instagram, Facebook. O sea, tenerlo todo de manera inmediata y buscar distraerte, eso prácticamente te tuesta los receptores de dopamina. Porque incluso está hecho, o sea, está diseñado el hecho de bajarle al hacer scroll en Facebook y que esto empiece a pensar y que te muestre nuevo contenido. Sí, claro. Está demostrado que tira una cantidad de dopamina al cerebro, la idea de lo nuevo. Y estar buscando lo nuevo te distrae. Entonces tienes como resultado infancias o generaciones de niños, adolescentes, que les cuesta mucho trabajo concentrarse. Yo tengo alumnos que tenemos ese problema. No pueden estar 3 minutos haciendo lo mismo, porque le pide a gritos al universo, distráeme con algo. ¿Por qué? Porque también la lectura hoy en día es una disciplina que prácticamente ha desaparecido. Sí. En pos de esto, de los podcasts, de la oralidad, o del contenido un poquito más, vamos, movido, dinámico, que la estaticidad del libro muchas veces.
entretenimiento. Y digo, por la oralidad, vamos, está perfecto, pero digamos que el exceso de estímulos visuales, auditivos y la posibilidad de cambiar tan rápido hace que no te enfoques. Primer beneficio de la música. Si quieres ser bueno, tienes que aprender a prestar atención. Segundo, tú no puedes no ser tú cuando estás en el piano. Cuando estás al piano, yo a mis alumnos les digo, mira, es que yo te veo y yo te apuesto a que tu cuarto no está arreglado. Te apuesto a que te tardas tarde, te paras tarde, te apuesto a que se te olvida esto, lo otro, porque tú vas viendo estos rasgos que va metaforizando de su vida diaria, de su trabajo, de su relación con la familia y los traspasa. Ejemplo, tengo una alumna que siempre tenía como prisa y esto me tiene que salir ya. Y siempre ya me salió, ella tenía la ilusión, ya está. Y se aplaudía, ¿no? Yo, a ver, espérate, vamos a ser más críticos, esto, lo otro, lo otro. Descubrimos que lo que hacía era trasladar la actitud que toma en el trabajo, en el cual su trabajo es de tenerlo todo ya. Y a ver cómo lo resolvemos, pum, ya, bravo, dinero. Entonces una recompensa y digamos sencilla, donde en la cual pues si trabajo, traigo, llevo, cargo, me pagan, arreglé mi día y se acabó. Eso en el piano no te va a funcionar. Digo, tú, aquí hay piezas que te vas a tardar años en poner. Sí, un amigo que se llama Santiago tocó un concierto súper difícil. Le dije, ¿cuánto tiempo te tardaste en tenerlo? Y me dice, bien, así, bien, como 5 años. Imagínate, una pieza, 5 años en tenerla, que ya la maestra Nina le dijo, excelente, ¿no? Vale, y todos se sorprenden porque creen que no, pues máximo yo 3 meses y ya acabé una escultura. Yo la quería tener para el sábado, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces, lo que haces al enfrentarte el piano tiene desde piezas absolutamente facilísimas, porque es un instrumento didáctico, es decir, la mediación entre el no sé y el ya sé algo es fácil. Pero también tú te clavas y en el piano hay piezas que te pueden llevar toda la vida tener. Entonces, te enseña ahí también resiliencia y paciencia. Ajá. Paciencia. Guadalupe Parrondo me dijo una vez, el piano es una carrera de paciencia. Y eso yo no lo entendí cuando me lo dijo cuando tenía 19 años, una cosa así. Uno está aquí con... Sí, claro. Yo era muy hiperactivo, muy hiperactivo. No lo entiendes. Bueno, no, hablo de mí. Claro. Y lo entendí hace como 5 años y ahora cada que puedo se lo digo a mis alumnos. Paciencia. Y fíjate, me ha servido muchísimo últimamente con alumnos esta idea de paciencia y sobre todo aplicada a música contrapuntística. Eso ya es muy técnico, pero digamos es lo que les hablaba de Bach. Johann Sebastian Bach, bueno, hacer esa música requiere que estés ahí en un estado de contemplación, casi de meditación. Y yo les digo, mientras tocas, siente cómo está el cuerpo, cómo están los pies, cómo está la espalda, cómo está la cara. A veces estás apretando la quijada, los pies, los dedos los tienen así. A veces estás acá. Cierto. Entonces la música es otro beneficio, es que es un gran medio para vivir el presente. Para enfocarte en el presente. Sí, porque generalmente pues somos muy neuróticos. Estamos pensando qué voy a hacer mañana, dónde voy a sacar dinero, o al revés, ¿te acuerdas de algo que pasó hace 5 años? Y, ay, ¿cómo no le dije? Le hubiera dicho, ¿dónde estará? Yo no sé qué. Y nunca estás aquí. ¿Me explico? Es como la extinción de esas voces, un poquito parecido al yoga. Cuando haces cosas como el savasana, o esas cosas que son de absolutamente conciencia del presente, del aquí y la ahora, el dedo, el pie, el músculo. Y de pronto te das cuenta que cuando haces ese tipo de meditaciones, te sientes bien. Mejora el pulso cardíaco, mejora todo, la insulina, todas esas cosas se mejoran. Y tú en el piano tienes una disciplina en la cual puedes practicar ese tipo de cosas. Esas son las 3, 4 cosas más fuertes que yo diría, por no obviar las realmente que ya todos sabemos, que es la psicomotricidad fina, la conexión entre hemisferios, pues aprender el trabajo en equipo, coordinación. Esas cosas ya las sabemos todas, pero yo siempre digo, a ver, es que es una oportunidad de conocerte y si hay algo que no te gusta, cambiarlo. Totalmente voy por ahí. Ok. ¿Y qué aprendizajes crees que puedan tener los niños? Que no sé si des clases a niños. Sí, desde los 3 años. Ok. ¿Qué beneficios crees que les pueda dar en cuestiones sociales? ¿Qué habilidades sociales crees que desarrollas con la música? Todo. Mira, ahorita tenemos
2 o 3 modalidades para chiquititos. De hecho, tenemos desde 0 años. Por ejemplo, si este curso lo da la maestra Alejandra Esqueda, se llama Semillas. Tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Musicali. Es un espacio de amor y unión entre padre e hijo. Padre, madre e hijo. Realmente es totalmente vivir a través de la música un espacio de cercanía. O sea, no es dejar al niño ahí a ver qué le enseñan a jugar. Son grupos de hasta de 10, 12 niños con los tutores y todo es juegos, baile. Hay influencia de Suzuki, influencia de Dalcroze, de Or. Es decir, varias técnicas, pero la finalidad no es la música. Es la unión familiar a través de la música. Okay. Y eso en la primera infancia es básico. Es súper, súper básico. Y ya de ahí, de 3 a 5 años, tenemos otro tipo de estimulación. A partir de los 5, ya directamente entran con el método que usamos para niños. Uh-huh. Entonces, en el primero como que se involucran los papás directamente con los niños, ¿no? Así tiene que ser. Para que forjen lazos y demás, ¿no? Así es. Vas más a esa parte que enseñarle algo musical o técnica. Sí, no, porque a esa edad no se puede. Claro. Además. Y la ventaja es que a esa edad, si comienza con la música, el oído, mira, se mejora, se potencia. Si ya ese niño o niña de adulto quiere ser músico, va a tener grandes ventajas sobre los demás. O sea, ahí porque cuando uno es niño, hasta los 7 años no es consciente. Uno es protoconsciente. De hecho, las ondas que da el cerebro son las ondas teta, no las alfa. No son como que no ha formado un yo así totalmente, ¿no? Uh-huh. Sino es como todavía está aprendiendo quién soy. Y si es amado, querido, respetado y juegan con él, eso va a ser parte de él. Ok. No es un simple recuerdo, es quién soy. Uh-huh. Sí, es como identidad, ¿no? Que te va formando, ¿no? Sí. ¿Qué desafíos has tenido a lo largo de toda tu carrera, incluso ahorita? Y si es que nos puedes dar algún ejemplo. Y también cómo superaste ese desafío. Puede ser no necesariamente de técnica, de música, algo que tenga que ver con tu formación, eso sí. Y que digas, esto fíjate que pasó así. Y lo superé de esta manera. No sé si... Sí. Pues mira, yo creo que me gustaría retomar eso. O sea, cómo me posicionaba yo frente al acto de tocar el piano, que era una cosa rígida en la cual yo no era libre y tenía que obedecer esta estructura, esta tradición de así se toca. Uh-huh, okay. Hoy soy muy rebelde, hoy toco como quiero y como quiero, y lo que quiero. Pero, y también es rebeldía, o sea, eso es como una especie de reacción, me explico, a esa rigidez. Y ahorita últimamente lo que me ablanda y hace como que ya no sé qué, pues es tocar Bach, que es lo que ahorita es como mi mayor medicina. El principal reto a vencer era yo mismo. Y ese yo mismo era mi propia impaciencia, ciertas cosas que yo arrastro por mi misma infancia, por la misma estructura de mis discurso heredado de mis padres, más por el lado paterno. Y eso, o sea, es como quitarme eso. Ese es el mayor reto. Okay. Porque ya los retos operativos, o sea, técnicamente, nunca he tenido como problemas realmente que digo, no, es que no puedo resolver este pasaje del piano, no me ha pasado eso. O no puedo poner esta obra, no, realmente no. Siempre he tenido buena memoria, buen oído. Afortunadamente, pues como toco desde chico, yo creo igual buena intuición también. Claro. Entonces esas cosas como quiera se iban solucionando. Una cosa aquí, pues, es, no sé, quizás la idiosincrasia de esta ciudad. O sea, yo veo que hay poco interés en el estudio de la música desde el punto de vista que yo lo quiero ofrecer. Siempre es como utilitario, pues, quizás sacar dinero, trabajar ya, y obviamente estamos colocados en un estado con una economía pues un poquito baja, ¿no? A nivel nacional creo que estamos muy, muy, muy hasta abajo. ¿Y te has dado cuenta que hay mercado para eso? O sea, ¿eso sí, que claro. dices? Sí hay. Sí hay. Sí hay, la cosa es saber cómo lo ofreces, ¿no? Claro. Cuál es exactamente el producto, cuál es tu target y todo eso. Sí, claro. Okay. Es eso, si lo sabes, pues sí hay, donde quiera hay, ¿no? Uh-huh. Sí. Ok. Haciendo un escenario, si tú pudieras acompañar a algún músico, tú acompañarlo en el piano, un músico que ya sea que esté vivo o que ya haya trascendido, ¿te gustaría haber acompañado a alguien en específico que digas, a mí me hubiera gustado hacer algo con esta persona? No lo he pensado. He tenido la fortuna de acompañar a grandes músicos, ¿eh? Okay. Eso sí. Pero me gustaría tocar con Alejandro Sanz. ¿Por qué? Me encanta. Para mí es la mejor música popular que se hace en español.
Para mí. Sí, claro. Y digo, no es que conozca tanto pop en español, pero... Claro. Una de las características que tiene Alejandro Sanz creo que es la técnica de respiración, ¿verdad? Es algo que lo caracteriza bastante. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama esa canción? O sea, cantar a Alejandro Sanz es un poco difícil porque las estrofas de repente son muy largas sí. y debes muy de tener, altas. Sí. y debes de tener una buena técnica de respiración. ¿Y cómo se le llama cuando cantas alto? Sí, un registro muy Un alto. registro, ¿no? Y bueno, sí, es tremendo, ¿no? Pero yo más que como cantante, fíjate, como compositor, lo admiro mucho. Bueno, claro. Esta noción de ritmo armónico, no, hombre, la producción que tiene es inmejorable, a mí me parece así. Si tuvieras la oportunidad de, por ejemplo, darle un tip, si no es que le llames consejo, a chavos, a personas que estén iniciando en la carrera musical y que tú ya saliste y con todo tu bagaje que tienes, si pudieras darles un consejo, un tip o algo a esas personas que te hubiera gustado saber hace 10 años, ¿qué les dirías? Bueno, hay uno que, a ver, primero aléjense de las personas, de las malas influencias. Las personas que te dicen, no hagas la tarea, vámonos al cine, no le hagas caso. Bye. De las personas tóxicas o envidiosas. O sea, es que uno es con quien se junta, pues uno hace esta mímesis como del grupo. Entonces, siempre elegir las mejores amistades. Amistades de las que puedas aprender, que tú sepas que sabe más que tú. Siempre. Yo procuré eso, ¿no? Por ejemplo, a Rodolfo Ritter, uno de los mejores pianistas de la historia de este país, es mi amigo. Carlos Almerón es mi amigo. Fernando San Martín, que fue director de música de la UNAM, pues es mi amigo y fue mi compañero y tocamos juntos. Es decir, siempre elegir gente, y no es es un escrutinio que tiene que ser por salud. No es ni clasismo ni mucho menos. Es simplemente saber que yo tengo que elegir, así como eliges lo que comes, pues eliges con quién te llevas. Lo mismo diría yo con la música. Siempre buscar tener una aperturidad y humildad frente a la música, sea cual sea. Porque también es un clasismo que se da mucho dentro de la propia academia. Hoy, cada día, mira, realmente afortunadamente menos, pero sí se daba mucho en mi tiempo. No, tú haces música popular, no, lo difícil, lo bueno es Beethoven y es Chopin. Y no es de meritar una u otra, sino es de entender que parten de conceptualizaciones totalmente diferentes de la música. Y es tan valioso lo que hace pues el guitarrista que está aquí ganándose la vida tocando en los restaurantes como lo que hace alguien 8 horas en el piano. O sea, no tiene que ser mejor una cosa que otra. Y aprender de todo. Hoy en día pues le llaman géneros musicales, ¿no? Estilos, ¿no? Pues aprender de todo, aprender de jazz, aprender bolero, aprender armonía. O sea, no creer que lo que sabes es suficiente porque nunca es suficiente. Lo que ignoramos es infinito. Ok. Algo que no sepan de Miguel Rivera Bustamante y que si la gente supiera se sorprendería. Que me gustan los videojuegos. ¿Eres gamer? No tanto, sí fui gamer. Hubo una temporada en la que no sabes, así tenía cientos de juegos de PlayStation y en la pandemia no hice nada más. De hecho, un juego que les recomiendo a los que amen Egipto, pues es Assassin's Creed Origins. No, hombre, ahí te paseas por Sigua, por Alejandría, por el Valle de Giza, por Saqqara y ves porque aparte esa franquicia de Ubisoft tenía como que el prestigio de reconstruir. Ves que se quemó Notre Dame. Sí, claro. Y los planos más precisos que había de Notre Dame para reconstruirla los tenía Ubisoft. Caray. Por haber hecho uno de Assassin's Creed, me parece Unity, donde sale Notre Dame. Y entonces ellos con láser y no sé cuánta cosa tenían los planos de milímetro a milímetro de cada piedra. Pues lo mismo hicieron con Egipto. Entonces yo ahí me daba la vuelta, ¿no? Claro. Aprendías al mismo tiempo. Así es. Mira, eras gamer entonces. Sí. Y ahorita pues juego Smash Brothers, Nintendo Switch. Ahora, si me quieren retar, ya saben. Ahí luego das tu usuario, cómo te encuentras, sí. ¿no? ¿Qué estigma tiene que romper la sociedad? Estigma. Bueno, yo diría que sí necesitamos una revisión de la historia de México. Sí. Es lo más importante. O sea, porque ya nos concebimos como fregados, somos morenitos, somos mestizos, los españoles nos fregaron y no sé qué. Esa historia está inventada no por nosotros. O sea, es una historia que nos dieron para creer en el 19. Está toda la doctrina Maitland, que se llama, que era una especie de propaganda de leyenda negra para que nos peleáramos con nuestros propios orígenes. Nosotros somos producto de 2
grandes culturas. La hispana, que es innegable, estamos hablando en español, y la precolombina. Y es inseparable, es innegable. O sea, y uno no encuentra leyenda negra inglesa, leyenda negra de lo que se hizo en Australia, lo que se hizo en Sudamérica, pero mexicana sí hay. Y yo creo que es un peso fuertísimo que está en el inconsciente colectivo, porque pues es lo que te enseñan en la primaria. Y, por ejemplo, en Estados Unidos a los niños les dicen, ustedes son los salvadores del mundo, son la nación más grande, land of the free, in God we trust, y todo hace y el gringo se siente acá, ¿no? Y nosotros no nos sentimos acá. Entonces, y es parte mucho de qué creo que soy. Y mucho del no vamos a poder, ay, cobra poquito, hijo, no le digas, no, cállate, agacha la cabeza. Viene de ahí. Y la realidad es que no es que esté como una entidad metafísica, sino es que tú lo vas creyendo. Sí, claro. Y cuando ya lo crees, no lo actúas. Eso me parece que hay que reconstruir una historia, no desde la ideología, porque pues si no, quien está en el poder lo que hace es justificar el presente, ¿no? Genera una narrativa para justificar que él esté en el poder. O sea, una cosa sincera, yo de verdad invitaría a la gente a que se acerque a los verdaderos historiadores académicos. ¿A quién recomendarías? Jiménez Codina, la maestra Guadalupe Jiménez. Está Marcelo Gullo, por supuesto, fabulosísimo. Está el gran experto en Hernán Cortés, que es Cristian Duverger, Spidey la Pluma. Yo creo que con esos 3 libros que hagamos, y no se diga Juan Miguel Zunzunegui, ¿verdad? Que es además que ahorita es muy vistoso y de pronto la gente dice, ese es de la oposición. Ya porque es de la oposición, no leen libros. Sí, lo descartan. Mejor vamos con académicos que están fuera de México un poquito, como para que no se les pueda tildar de oposición o de no sé qué. Y es muy interesante revisarlo, porque si no, la historia es una narrativa que te pesa y que te limita. Es lo que yo creo. Que influye. Y te determina, yo diría, prácticamente. ¿No? ¿Quién nos cuenta esa historia? Porque dice, esta historia no la escribimos nosotros y demás. ¿Quién nos la contó? Sí, pues es de origen francés, la realidad. O sea, hubo épocas en las que todos querían tener México. Sí, o sea, claro. De hecho, el término Latinoamérica, yo ahorita digo, somos latinos, yo voy a ver de dónde sacaste eso. Ese término se inventa para hacernos sentir que tenemos algo en común con Francia. Napoleón III lo empieza a popularizar. Estuve investigando y la primera vez que se dice Latinoamérica viene de un escritor, pues como también de vena napoleónica, pero en Sudamérica. Pero eso es un término del siglo XIX. ¿Me explico? O sea, en todo caso somos Hispanoamérica, pero decimos hispano, se siente español o quién sabe, ¿verdad? Entonces, el lenguaje... Latinoamérica, latino. ¿Quiénes son los latinos? Pues los romanos, ¿no? Los de allá. Sí, los que hablan latín, ¿no? Hoy en día latinos, sino una latina. Y no se imagina acá Jennifer López. ¿Por qué? Y cuando uno hace genealogía de la palabra, se topa con muchas cosas. Porque, aparte, busquen lo de los planes Maitland. O sea, esos son, a propósito, esa agenda estadounidense para que ellos nos dan lo que tenemos que hacer y con qué tenemos que creer. Que el mexicano tiene que reprochar y renegar de los españoles. Entonces es mucho más fácil controlar un pueblo así, pues no está unido, está peleado consigo mismo, además, porque somos españoles. Porque platicamos otra vez cómo te apellidas, ¿no? Pues yo no veo que te llames Cuitláhuac, ¿no? Ameyali. Huitzilopochtli, ¿no? No. Y luego te vas, y aparte eso es azteca, ¿no? O sea, sí, aparte ahí hay que revisar también eso. Pero te vas para atrás y te digo, hicimos la práctica con mi familia de hacer el árbol genealógico, llegamos hasta 1600 y alguito, y en ese 1600 y alguito todavía tenía yo un pariente, con un apellido hispano, pues 1600 y tantos. Entonces nosotros somos los hijos de los españoles que vinieron y se quedaron y se mezclaron, pues. Sí. Ok. ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Es una pregunta muy general. Sí. No sé. La verdad no sabría. No sabría responderte. Me parece que la humanidad es un grupo heterogéneo, infinito. No sé. Ok. Si perdieras todo lo que tienes ahorita, ¿sí? Toda tu formación, las escuelas, tu bagaje, ¿cómo podrías empezar de nuevo? Digamos, sabiendo lo que ya sé. Si perdieras todo, o sea, y ¿lo material? No, hay cuestiones de estudios y demás, y quisieras entrar a la música o dedicarte a la música, ¿cómo empezarías desde cero? O sea,
No sé. O sea, perdón mi memoria, sé todo lo que sé ahorita y eso, algo así. Ajá. No sé. Como que me diera amnesia, no sé. No sé. Yo creo que haría otra cosa, no sé. ¿Y a qué te dedicarías? Jugar videojuegos. ¿Serías gamer? No, pues no sé. Algo así me imagino. Ok. Si pudieras enviar un mensaje al mundo, un mensaje que todo el mundo va a ver, que no va a haber barreras de lenguaje, de medios de comunicación. No, pues quiéranse mucho. Ámense. Sigue siendo la máxima de máximas. Ok. Pues gracias por el tiempo, por estar acá, por compartir con nosotros, por todo esto. Y pues ojalá y podamos, que no sea ni la primera ni la última vez que platiquemos y vemos a ver qué vamos a poder hacer más adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros queremos invitarlos para que nos sigan, por favor, en redes sociales, en todas las plataformas digitales, que se suscriban al canal de YouTube y pues vamos a estar por acá. Nos vamos a despedir en la cámara central y nos vemos en el próximo episodio de Oaxagenios Podcast. Gracias, nos vemos. Adiós, bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxagenios, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.